Antes que nada, muy honrada de participar en estas jornadas en honor al doctor Bianco, junto a un panel de expositores de tan alto nivel académico. Les voy a hablar sobre manifestaciones alérgicas en errores innatos de la inmunidad. Y en este contexto es fundamental reconocer que hay un grupo de inmunodeficiencias que cursan con hiperproducción de IgE como característica resaltante de las mismas. También es posible eh, que la alergia llegue a ser la única manifestación de un error innato de la inmunidad, a lo que se hace referencia con un término relativamente reciente, que es la enfermedad atópica primaria. Por otro lado, sabemos que la mayoría de los errores innatos de la inmunidad se diagnostican en la infancia, y esta es una etapa de la vida donde la maduración del sistema inmune se encuentra en desarrollo y pueden haber inmunodeficiencias transitorias en el contexto de un paciente atópico, dificultándonos un poco los diagnósticos. Por último, cabe mencionar que ambas condiciones pueden coexistir. Em, Aunque parezca contradictoria la inmunopatología de esta coexistencia, trataremos en este corto espacio de abarcar algunos aspectos. Sin duda es probable que la mayoría de los pacientes con eczema, eosinofilia y IgE elevada sean atópicos. Sin embargo, esta tríada de alergia nos debe hacer sospechar trastornos más complejos, como un error innato de la inmunidad subyacente, especialmente en casos graves que responden parcialmente al tratamiento adecuado, con recurrencias frecuentes. Por ejemplo, en el periodo neonatal, una dermatitis grave con evacuaciones líquidas u otro síntoma gastrointestinal que se interpreten como alergia a la leche u otra alergia alimentaria. Y se hacen las modificaciones dietéticas pertinentes, pero hay recurrencias. Esta sospecha clínica debe elevarse, porque un error innato de la inmunidad que no se diagnostica a tiempo puede perder la oportunidad de tratamiento, puede arriesgarse a recibir drogas inmunosupresoras, algunas veces indicados en exacerbaciones alérgicas, llevándole a la recrudescencia de infecciones que amenazan su vida. Un error innato de la inmunidad con disfunción de células T y producción de IgE aberrante puede enmascarar una inmunodeficiencia. Es cada vez más accesible para el clínico medir niveles de IgE y en este sentido puede levantar sus sospechas. A continuación les menciono algunas de estas condiciones genéticas. El síndrome de Omenn, una enfermedad de muy baja prevalencia, tiene un patrón autosómico recesivo relacionado a mutaciones en el gen RAC1 y 2, pero también muestra mutaciones para los genes que codifican Artemis, receptor de IL-7, la proteína asociada a Z70 y la ADN ligasa. Es una inmunodeficiencia combinada, tiene linfopenia, ausencia de células B con pérdida de las inmunoglobulinas G, AM, pero aumento de la IgE, caracterizado por eritrodermia, alopecia escamosa, diarrea crónica, retraso del crecimiento, linfedema, reticuloendoteliosis y eosinofilia. Su tratamiento es el trasplante de las células hematopoyéticas. El síndrome de disregulación inmunitaria, poliendocrinopatía y enteropatía ligado al cromosoma X o IPEX sirve como paradigmas para los defectos, es paradigma para los defectos de tolerancia central y periférica. La deficiencia de células T reguladoras resultante de la mutación en el gen FOXP3 desvía la respuesta inmune a TH2 o TH17. Tiene una tríada clásica de disfunción endocrina, de hecho debe descartarse en toda diabetes mellitus tipo 1 en un lactante, que se acompaña de diarrea intensa y la biopsia entérica que da para atrofia de vellosidades o autoinmunidad. Y el tercer ítem de esta tríada, que es el eczema, en un lactante varón. Otras características pueden incluir hipotiroidismo, anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia, etc. La presencia de múltiples autoanticuerpos se han reportado, cursa con niveles elevados de IgE y eosinofilia en sangre periférica. La presencia de autoinmunidad en en asociación con IgE elevada es un sello bien característico de varias inmunodeficiencias primarias, particularmente de este síndrome. En algunas series se encontró que inicialmente se diagnosticaron como dermatitis atópica o alergia alimentaria. El síndrome de Wiskott-Aldrich tiene una prevalencia de 4 casos por millón, con herencia recesiva ligada al cromosoma X. Sus mutaciones codifican para la proteína de Wiskott-Aldrich, que juega un papel crítico en la organización del citoesqueleto de actina en las células hematopoyéticas. Pero la inflamación alérgica probablemente se basa en la disfunción de la célula T reguladora. Todas las células inmunes se ven afectadas, dando lugar a un fenotipo combinado. Lo típico
Es un lactante varón con diarrea intensa, sanguinolenta, eczema y trombocitopenia. Además de las infecciones recurrentes, hay autoinmunidad en aproximadamente el 40% de los casos y linfomas de células B en algunos casos. Tiene niveles elevados de IgE, IgA y eosinofilia. Su tratamiento es trasplante de células madre, hematopoyéticas o la terapia génica. El síndrome de hiper-IgE autosómico dominante, también llamado síndrome de Job, tiene una prevalencia entre 1 y 9 casos por 100.000. La mayoría presenta una mutación negativa dominante en el gen STAT3, se presentan con eczema crónico, IgE sérica aumentada y eosinofilia, la tríada. También tienen niveles séricos eh, de IgE a menudo muy altos, más de 2.000 unidades internacionales por ml, con discordancia entre la IgE total y los síntomas alérgicos. Es decir, las alergias a lo largo de la vida de estos pacientes siguen siendo más altas que las que se informan para un control sano, pero menor cuando se relaciona con un control atópico con valores de IgE similares. La eosinofilia a menudo es mayor de 700 células por ml. Los pacientes afectados por este síndrome autosómico dominante pueden experimentar dentición anormal, hiperextensibilidad articular, osteopenia, fracturas óseas, escoliosis, dimorfismo facial y anomalías vasculares, como se aprecia en la figura. Estas anomalías del tejido conjuntivo son secundarias al aumento de la señalización del TGF-beta. Las características faciales, como frente prominente, asimetría facial y gran distancia interalar, pueden no estar presentes en los primeros años de vida, ya que pueden acumularse con la progresión de la enfermedad y el tiempo. Esto descarta la importancia de reevaluar el fenotipo de un paciente a lo largo del curso de la vida, ya que ciertas características sindrómicas pueden no ser evidentes en los primeros años de vida. Son típicos los abscesos cutáneos fríos recurrentes, estafilocóccicos, neumonía con neumotocele y candidiasis mucocutánea. El síndrome de hiper-IgE, cuando es autosómico recesivo, es menos frecuente. Se trata de un defecto en el gen de la citocinesis 8. Se presenta con eczema crónico, infecciones cutáneas estafilocóccicas recurrentes, aumento de la IgE sérica y eosinofilia. Rara vez tienen anomalías de tejido conectivo, son susceptibles más bien a infecciones virales graves, por herpes simple, por varicela zoster o VPH. Tienen manifestaciones del sistema nervioso central como parálisis facial, hemiplegia, infarto isquémico, hemorragia subaracnoidea. En una revisión internacional de 136 casos, más del 70% de los pacientes tenían síntomas clínicos de alergia. Alergia alimentaria, 16%, asma, 30%. Más de la mitad de los pacientes desarrollan alergias graves, eczema o alergias alimentarias, ambientales o a medicamentos. La alergia alimentaria en estos pacientes puede persistir incluso después del trasplante de células madre hematopoyéticas. Ahora bien, hablando sobre enfermedad atópica primaria, eh, sabemos que es un término que se acuñó recientemente por Lyons y Milner en el 2018 como una subcategoría de los errores congénitos de la inmunidad para describir un grupo de trastornos alérgicos monogénicos hereditarios. Aunque la alergia comúnmente pues es una enfermedad poligénica, bajo ciertas condiciones podemos sospechar una base monogénica como parte de un error innato de la inmunidad, sin esperar a que se manifiesten infecciones recurrentes u oportunistas que nos hacen sospechar la inmunodeficiencia. En este sentido, la secuenciación genética de próxima generación marcará la diferencia y, bueno, hará este avance gigante en la identificación y tratamiento molecular de estos trastornos. Los avances en inmunogenética han llevado al descubrimiento de más de 430 causas monogénicas de errores innatos de la inmunidad, de las cuales al menos 39 podrían subcategorizarse como enfermedad atópica primaria. 50% se identificó apenas en la última década. Se requiere alta sospecha diagnóstica para reconocer la variabilidad genética y fenotípica que se observa en estos trastornos. Acá están representadas 7 señales de alerta que deberían reducir el umbral para considerar estudio genético en afecciones alérgicas
de severidad importante, como alergia alimentaria, asma, dermatitis atópica de inicio temprano o coexistente, incluso en ausencia de otras señales de alerta típicas asociadas a inmunodeficiencia. Hay que considerar la herencia familiar en estos casos, pero tener en cuenta que la penetrancia y la expresión es diferente de individuo a individuo, incluso un mismo defecto genético tiene dependencia de factores ambientales y del huésped que contribuyen a la heterogeneidad de la presentación clínica. Ahora les menciono aquí algunas de estas condiciones de estas condiciones monogénicas, donde está el síndrome de Cohen-Netherton, que ocurre por variantes patológicas bialélicas en el inhibidor de la proteasa de serina tipo casal 5, SPINK5, que codifica un inhibidor de la proteasa en los desmosomas. La pérdida autosómica recesiva del SPINK5 desestabiliza los desmosomas, la barrera defectuosa se manifiesta con ictiosis severa, atopia, un nivel elevado de IgE. Las variantes de un solo nucleótido de SPINK5 se asociaría a dermatitis atópica común, poligénica, a asma, alergia alimentaria. Pues, como es de esperarse, varios genes que causan la enfermedad alérgica primaria, atópica primaria, pues contribuyen a las enfermedades alérgicas comunes. Por otro lado, aquí tenemos la ganancia de función de JAK1 y STAT5, B, que causa atopia severa y eosinofilia, acompañado de falla de crecimiento y autoinmunidad. La ganancia de función del JAK1 se describió en el 2017 en una familia con atopia severa, con falla a los tratamientos convencionales, donde finalmente el inhibidor combinado JAK1-JAK2, ruxolitinib, demostró una mejoría dramática al mes de tratamiento. Otro inhibidor oral de la JAK, tofacitinib, se ha empleado también con éxito. Ahora bien, sin investigación genética sería un reto casi imposible diferenciar causas monogénicas o poligénicas en alergia. Realmente el estudio genético viene a ponerle fin a esa odisea diagnóstica de las familias o de los individuos afectados y da cabida al asesoramiento genético y bueno, al tratamiento oportuno. Otro ejemplo de trastorno monogénico es el déficit de la proteína quinasa 70 asociada al receptor de células T, SAP70, que se observa en menores de 2 años con hallazgos típicos de inmunodeficiencia común severa, tienen presentación heterogénea, la enfermedad atópica puede o no ser la característica más destacada. El diagnóstico oportuno para curar este trastorno es importante, su tratamiento es con células madre, trasplante de células madre hematopoyéticas o terapia génica, o también hay terapias novedosas que se dirigen con precisión a la vía molecular defectuosa. Ahora bien, teniendo en cuenta las consideraciones del desarrollo del sistema inmunológico en las primeras etapas de la vida, pues la alta prevalencia de alergias en este extremo de la vida, la mayor exposición a alergenos ambientales, a antígenos microbianos, que nos refleja esa alta frecuencia de infecciones, especialmente respiratorias o cutáneas, asociadas a alergias como asma o dermatitis, sin necesidad de tratarse de un error congénito de la inmunidad, pues nos proporciona una dificultad aún mayor, pues, desde el punto de vista clínico. En la primera infancia, el neonato tiene todas estas características que vemos acá, la disgamma-globulinemia. En la primera infancia hay un retraso en la maduración de los componentes inmunológicos en general, con disregulación de la respuesta inmunitaria, y esto contribuye a una eliminación defectuosa del antígeno y puede considerarse un factor de riesgo de alergia. La hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia, entre el segundo y el sexto mes de vida, con producción aún débil de inmunoglobulinas propias y degradación de la inmunoglobulina materna, suele mejorar para el final del segundo año de vida, pero puede prolongarse incluso hasta el sexto año de vida. La deficiencia parcial de la inmunoglobulina A y de sus clases de IgG son transitorias en aproximadamente la mitad de los niños. Si el defecto inmunitario en un niño es transitorio o más bien nos está indicando una deficiencia inmunitaria primaria y permanente, pues es difícil de predecir y la evaluación, el seguimiento en el tiempo nos lo dará.
Em, Ahora bien, hablando sobre coexistencia de enfermedades alérgicas con inmunodeficiencias, tenemos que tanto defectos de la producción de anticuerpos como defectos de la inmunidad innata, complemento y fagocitosis, han descrito asociados. Los déficits selectivos de inmunoglobulina A, veremos algunas consideraciones de cada uno. Eh, la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A es la inmunodeficiencia humoral más común, con una prevalencia en europeos de aproximadamente 1 en 600. La deficiencia de IgA suele ser asintomática y las enfermedades alérgicas pueden ser la primera o incluso la única manifestación clínica de un déficit selectivo de inmunoglobulina A. Hasta el 50% de los pacientes con este déficit se reconocen después de una evaluación por alergia. Puede estar asociado a elevación de IgE sérica que han reportado en un rango incluso de 3.800 unidades internacionales por ml. Este trastorno se diagnostica después del cuarto año de vida, con niveles séricos de IgA indetectables. Tiene que estar la IgG y la IgM séricas normales en por lo menos 2 determinaciones y una respuesta normal de la IgG a las vacunas. Además, hay que excluir otras causas secundarias de hipogammaglobulinemia y de defectos de células T. La coexistencia alérgica más frecuente es hiperactividad bronquial, hipersensibilidad al dermatofagoides esteronocinos. Las enfermedades atópicas resultaron ser más frecuentes en niños con déficit de inmunoglobulina selectivo completo, 41%, que en el déficit de las subclases de la IgG, un 24%. Con respecto al déficit selectivo de la IgM, bueno, los informes en población pediátrica indican una coexistencia con alergias de un 7-8% y en adultos aumenta hasta 33%. La inmunodeficiencia como un variable, bueno, no, aquí no suele haber enmascaramiento, ¿verdad? En estos casos, las infecciones marcan las características clínicas, pero si pudiera parecer contradictorio que haya asociación entre enfermedades alérgicas e inmunodeficiencias con profundos defectos en la producción de anticuerpos, tan profundos como en la gammaglobulinemia de Bruton. Se ha documentado la desviación hacia la respuesta TH2 en pacientes con inmunodeficiencia común variable y bueno, alta incidencia de asma, generalmente diagnosticada después de la presentación inicial, en la mayoría de los casos. También se asocia a autoinmunidad. Al estar implicada la célula T reguladora, pues obviamente se asocia a autoinmunidad. Y bueno, siguiendo con esta coexistencia de alergias e inmunodeficiencias, tenemos que cuando el defecto es de la inmunidad innata, también está descrita esa asociación, hay déficit de algunos factores solubles del complemento. C5a puede modular la respuesta inmune adaptativa a través de alteración del fenotipo de la célula dendrítica. Una deficiencia de C5a induce un cambio en la proporción de células dendríticas mieloides y células dendríticas plasmocitoides, con el consiguiente desarrollo de una fase efectora dependiente de TH2. En un grupo de niños asmáticos se encontró disminución de la lectina de unión amanosa, que desempeña un papel importante en la opsonización, asociación también entre la deficiencia relativa de L-ficolina e infecciones respiratorias recurrentes que coexisten con asma. Y bueno, en general los defectos de la fagocitosis y los déficits funcionales de la inmunidad innata contribuyen a una respuesta antimicrobiana defectuosa con una eliminación defectuosa de los patógenos, inflamación recurrente de la vía respiratoria que provoca exacerbaciones de asma. Este fenómeno de fagocitosis alterada puede explicarse por un mecanismo alternativo de activación de los macrófagos potenciado también por IL-4 en el microambiente de TH2. Estas de trastornos de la inmunidad activa fueron los que acabamos de mencionar. Y bueno, para concluir, se debe considerar un error innato de la inmunidad subyacente en alergia cuando tenemos eczema con IgE alta y eosinofilia, especialmente casos severos con escasa respuesta a tratamiento e infecciones inusuales.
Ahora bien, la inmunodeficiencia y la alergia tienen un impacto mutuo, nunca serán excluyentes y en muchos casos pueden ser superpuestos. Los signos de advertencia tradicionales de errores innatos de la inmunidad enfatizan en gran medida la presencia de fenotipos infecciosos, pero debemos tener presente otros signos importantes como malignidad, autoinmunidad y, por supuesto, alergia. Los sistemas de puntuación para diagnóstico de errores innatos de la inmunidad dependen de la aparición de suficientes características inmunológicas e infecciosas que pueden no surgir hasta que se haya producido un daño irreversible. De ahí la importancia o lo que se quiere transmitir en esta charla, que es disminuir el umbral de sospecha. Gracias.